Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la videoconferencia de cierre de la unidad 1 del curso Control Difuso de la Convencionalidad, denominada Antecedentes Legislativos. Como ustedes se podrán haber dado cuenta, en el desarrollo de las actividades de esta semana, el objetivo fundamental de la unidad era identificar la genealogía, los rastros que dieron nacimiento a la reforma constitucional en derechos humanos que supone un nuevo reto para las y los impartidores de justicia en razón de la encomienda de ejercer el control difuso de la convencionalidad. La reforma constitucional en derechos humanos del 10 de junio del 2011 ha sido sin duda, como lo hemos comentado, la reforma más ambiciosa en materia de derechos humanos que ha experimentado el país fuera de un proceso de renovación constitucional como el que México experimentó en 1824, 1857 y 1917. No solamente se cambió la denominación del capítulo primero del título primero de la Constitución, sino que también 11 artículos constitucionales fueron modificados, todo desde una perspectiva y un enfoque en materia de derechos humanos. Sumado a la reforma de amparo, estamos frente a una mudanza de gran calado que reforma el Estado mexicano en un sentido virtuoso. A estas dos reformas se han sumado otras tantas que han verdaderamente transformado el rostro constitucional mexicano en los últimos 6 años. Mientras que las otras grandes reformas constitucionales en México, derivadas del proceso de cambio político y transición política experimentada, estaban pensadas para modificar la organización y la distribución del poder a efecto de favorecer la pluralidad política y generar certidumbre respecto de la forma de elegir de las autoridades, la reforma constitucional en derechos humanos estuvo pensada para modificar la forma como se ejerce el poder, colocando en el eje de toda la actividad estatal a los derechos humanos. Se trata de una reforma en clave ciudadana, no de una reforma en clave gubernamental. Se crea con esto un nuevo paradigma, un cónclave constitucional en derechos humanos, la cual la reforma recupera el sentir de una reivindicación cívica y humanitaria que inicia en 1948 con la emergencia del derecho internacional de los derechos humanos, este efecto Big Bang, que desde 1948, con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al momento ha dado nacimiento a un amplísimo corpus juris de instrumentos internacionales de derechos humanos a los que el Estado mexicano se ha ido adhiriendo paulatinamente. La reforma es el producto de una constelación de actores que estuvieron detrás de la misma: sociedad civil, académicos, académicas, organismos públicos de derechos humanos, comisiones de derechos humanos, actores gubernamentales, instituciones gubernamentales y también organismos internacionales en materia de derechos humanos. Nadie puede monopolizar el nacimiento de la reforma. En realidad se trata de un acuerdo de Estado, un acuerdo del Estado mexicano. ¿Cuáles fueron los 5 ejes de la reforma constitucional en derechos humanos que se plantearon desde los objetivos mismos que dieron nacimiento a la reforma? El primero es la ampliación de los derechos humanos. El segundo es el reforzamiento normativo de los derechos humanos. El tercero, el fortalecimiento de los instrumentos de protección, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, tanto los abstractos como los concretos. Cuarto objetivo, el fomento y promoción de los derechos humanos desde la política pública. Y quinto objetivo, el horizonte internacional en el sentido de que la Constitución fuera compatible con los estándares internacionales que el Estado mexicano fue adquiriendo junto con varios compromisos al tiempo en que se iban ratificando diversos instrumentos internacionales y que el Estado mexicano se iba adheriendo a múltiples organismos internacionales. La reforma no solamente engarza a México plenamente con el derecho internacional, sino que también muestra los frutos de un proceso de apertura gradual hacia lo internacional que hoy en día recibe un asidero y sustento constitucional. Como pudieron ver y leer en las lecturas, en varias de estas se mostró el proceso gradual que el país fue experimentando, particularmente a partir de la década de los 80, cuando se da la primera ola de ratificación a los instrumentos primarios en materia de derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros tantos. A partir de ese momento, inicios de la década de los 80, México inicia un proceso gradual de adhesión a los compromisos internacionales, dejando atrás una política fundamental
fundamentalmente defensiva, que entendía el concepto de soberanía como un concepto rígido en el que no se permitía ni favorecía la supervisión, el monitoreo o la vigilancia por parte de organismos internacionales. La reforma en este sentido es el proceso de una apertura que inicia en la década de los 80, se profundiza en la década de los 90, particularmente con los dos grandes eventos emblemáticos que ocurrieron en esta década. Uno, la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los organismos encargados en el sistema interamericano de velar por la protección interamericana de los derechos humanos, para que viniera al país, derivado de esa visita en el país, y a partir de las entrevistas, los encuentros y la información recabada en esta visita in situ, la comisión elaborara un informe de misión que se hizo público en 1998, tal y como lo comentamos en alguno de los cuestionarios. El otro gran evento de la década de los 90, sin lugar a dudas, un parteaguas para efectos de entender el sentido y magnitud de la reforma constitucional en derechos humanos, fue el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre, repito, de 1998. México reconoce la competencia de la Corte prácticamente 30 años de aprobado el Pacto de San José, la Convención Americana que da nacimiento a la Corte Interamericana, y ciertamente la forma en que reconoce esta competencia contenciosa no fue la mejor, dado que indebidamente excluyó la posibilidad de que la Corte Interamericana pudiese conocer de actos derivados de la aplicación del artículo 33 constitucional, que por fortuna también ha sido uno de los 11 artículos modificados con la reforma constitucional. Pero más allá del defecto con el que México se adhiere a la competencia contenciosa de la Corte, o esta limitación que, como lo señalamos en las lecturas, es una limitación que carece de efectos jurídicos, es nula, pero que no por eso debe dejar de o debe perder sentido y eventualmente tiene que ser retirada. Lo cierto es que México se adhiere al organismo jurisdiccional plenamente interamericano en materia de derechos humanos. Desde entonces, derivado del carácter complementario o subsidiario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta ha pronunciado 6 sentencias en las que ha establecido responsabilidades internacionales para el Estado mexicano. Sin lugar a dudas, este reconocimiento, 1 y 2, las sentencias dictadas por la Corte Interamericana, lubricaron el proceso de adaptación, ¿no?, del país a el nuevo andamiaje constitucional en materia de derechos humanos. Este proceso de apertura en materia internacional que el país experimentó se profundizó ciertamente en la primera década del siglo XXI. México en ese momento reconoce la competencia de los comités de Naciones Unidas, ratifica los instrumentos internacionales que hacían falta, retira algunas reservas. ¿Dónde estamos? Esta política, sin lugar a dudas, merece ser consolidada. Es necesario que México cierre el círculo de manera virtuosa y ratifique de manera universal todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estoy pensando particularmente en el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el tercer protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño. Es igualmente indispensable que el Estado mexicano retire algunas de las reservas y declaraciones interpretativas que aún subsisten al momento de que el país ratificó los respectivos instrumentos internacionales. Es necesario, tercero, que el Estado mexicano reconozca la competencia plenamente de todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos, pero sobre todo es indispensable, es fundamental que el Estado mexicano implemente un programa nacional de implementación de las recomendaciones y las sentencias de los organismos internacionales de derechos humanos. Los frutos de esta apertura internacional del Estado mexicano han sido varios, uno, entre otros, la reforma constitucional en derechos humanos, pero es necesario consolidar. Otro aspecto que gravitó fuertemente en el proceso de transformación constitucional que inicia, como pudieron observar en las lecturas, en el año 2009 y culmina en junio del 2011, fue sin duda el análisis de derecho comparado.
La mayoría de los países democráticos transformaron sus constituciones derivado ya sea del segundo proceso, de la segunda ola de transformación política o democrática que experimentó la humanidad al término de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo estoy pensando en las constituciones europeas de la posguerra. Ya en la región, en América Latina, en la tercera ola democratizadora que experimentó la humanidad, hubo igualmente transformaciones constitucionales muy importantes. Lo mismo en España, lo mismo en Portugal. Esto generó un nuevo mapa constitucional iberoamericano. México no transformó su constitución, no modificó su constitución con esa clave, con esa profundidad en términos y con ese horizonte en materia de derechos humanos en su momento. Sin embargo, podemos decir, empero, que la reforma constitucional de junio del 2011, si bien es cierto, no permitió que, o no fue en este sentido México uno de los pioneros, México llegó bien, porque a diferencia de sus pares estableció algunas cláusulas verdaderamente de vanguardia que colocan al país en una mejor posición para hacer frente y atender los compromisos internacionales del Estado mexicano. El tercer factor que contribuyó como antecedente a la reforma constitucional de derechos humanos fue el proceso de transición democrática, el proceso de liberalización política que el país fue experimentando particularmente desde la década finales de los 70. Hubo un cambio político, hubo un cambio social, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos empezaron a emerger en este contexto de liberalización política, organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, pensemos en Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Artículo 19, entre otras, empezaron a prestarle atención a lo que ocurría en el país en materia de derechos humanos. Estas organizaciones no gubernamentales, cada día con mayor intensidad, evidenciaban la obsolescencia del texto constitucional de cara a sus pares de la región y del mundo democrático. Es así como llegamos a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011. ¿Cuántas iniciativas fueron dictaminadas? 33. Se trató de un proceso legislativo verdaderamente complejo, un proceso legislativo arduo, un proceso legislativo difícil. Si ustedes analizaron, como las lecturas permitían hacerlo, el proceso de discusión y de deliberación en cada una de las dos cámaras del Congreso de la Unión fue un proceso igualmente complicado. Hubo 3 pronunciamientos de la Cámara de Diputados, 2 pronunciamientos de la Cámara de Senadores y 2 puntos de acuerdo respecto de cada una de las cámaras. Comparativamente, según recuerdo en su momento, esta fue la reforma constitucional en general que el país ha experimentado, que ha ido y venido de una cámara a otra en mayor número. Pero se trató, por fortuna, de un proceso ascendente. En cada una de las ocasiones en que una cámara trasladaba a su colegisladora un dictamen, la colegisladora incrementaba, potenciaba, profundizaba, consolidaba los avances de la colegisladora y hacía transformaciones, por lo general, para mejorar el sentido de la reforma constitucional. Por eso podemos decir que se trató de un proceso ascendente. Si ustedes analizan de nueva cuenta el primer dictamen adoptado por la Cámara de Diputados en abril del 2009, con lo que fue finalmente el producto legislativo, podrán ver cómo este se fue enriqueciendo en los 2 años de abril del 2009 a junio del 2011, en el que finalmente se aprueba y entra en vigor la reforma constitucional. Pero no solamente las 2 cámaras del Congreso de la Unión tuvieron una voz destacada en la adopción y aprobación de la reforma constitucional en derechos humanos. El factor local gravitó por primera ocasión, desde que yo tengo conocimiento, en el proceso de transformación constitucional en materia de derechos humanos. Las legislaturas locales, integrantes, como bien lo saben, del órgano revisor de la Constitución, del constituyente permanente, participan en los procesos de transformación constitucional y estas tuvieron un proceso de deliberación bastante intenso una vez que la reforma constitucional les fue turnada por parte del Congreso de la Unión a las legislaturas locales. Finalmente se alcanzó la mayoría que exige la Constitución para que ésta fuera aprobada.
21 congresos locales votaron a favor, un congreso votó en contra, el Congreso del Estado de Guanajuato. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Como ya lo comentaba, una modificación al capítulo primero del título primero de la Constitución y la transformación de 11 artículos constitucionales. Empecemos a analizar cada uno de estos elementos. El primer factor fue el de la denominación. Este elemento fue ampliamente discutido por el constituyente permanente. Los dos conceptos que gravitaron en la reforma constitucional fueron los de derechos humanos o derechos fundamentales. ¿Cuál era el término que debía acoger la Constitución? La expresión derechos fundamentales, fundamentalmente de origen francés, posteriormente adoptado por la Constitución alemana de 1949 y, por ejemplo, por la Constitución española de 1978, es un concepto en el que fundamentalmente se hace referencia a aquellos derechos humanos que se encuentran positivizados, que se encuentran reconocidos en el texto constitucional. El otro concepto, el otro vocablo que gravitó en el marco de la reforma fue el concepto de derechos humanos, que es finalmente el que terminó imponiéndose. Fundamentalmente porque el concepto de derechos humanos adquirió plena carta de naturalización, como ya lo comentaba antes, en 1948, cuando se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de ese momento, 1948, el concepto empieza a universalizarse, a internacionalizarse, y es el vocablo, el concepto que el mayor número de constituciones democráticas han adoptado. Lo mismo por lo que toca a los organismos que se ocupan justamente de su vigilancia, de su aplicación, de su monitoreo, de su fiscalización, que adoptan justamente el concepto de derechos humanos. Ciertamente, si ustedes hacen una revisión del todo el texto constitucional, podrán identificar que en la Constitución todavía hay algunas expresiones en las que no se emplea el concepto de derechos humanos, pero por lo menos en lo que toca al capítulo primero del título primero de la Constitución, este fue el vocablo que se adoptó, y lo mismo por lo que ve a los 11 artículos constitucionales que fueron modificados con la reforma. Respecto del artículo primero constitucional, creo que hay 4 aspectos que hay que recuperar, digamos, del proceso legislativo. El primero guarda relación con el párrafo primero del artículo primero constitucional. Mientras que el dictamen de la Cámara de Diputados de abril del 2009 nos hablaba de los tratados internacionales de derechos humanos, el texto constitucional finalmente aprobado nos habla simplemente de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. A efecto de no cometer alguna imprecisión, me permitiré leer lo que decía la Cámara de Diputados en abril de 2009. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano. La Cámara de Diputados es la que modifica el sentido de lo que había adoptado ella misma, pero en otra legislatura, en abril de 2009, lo modifica en diciembre del 2010 ya con una nueva integración, para que finalmente diga, tal y como hoy lo menciona la Constitución, lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que originalmente se hablaba de tratados internacionales sobre derechos humanos. Y al utilizar este concepto, tratados internacionales sobre derechos humanos, o bien tratados internacionales de derechos humanos, en realidad no se estaba haciendo una conceptualización integradora de todos los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, ciertamente, existen algunos instrumentos internacionales, algunos tratados que tienen por objeto y fin proteger, tutelar, promover derechos humanos. Sin embargo, las normas de derechos humanos no necesariamente se encuentran contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos. Hay algunas otras normas de derechos humanos que se encuentran en otros tratados internacionales, cuyo objeto y fin no es propiamente el de promover y proteger los derechos humanos. El ejemplo más evidente lo veíamos en alguno de los comentarios de mi parte al cuestionario,
radica en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Esta convención, como su nombre lo indica, tiene por objetivo, por finalidad, regular las relaciones consulares. Sin embargo, en uno de los artículos de esta convención se consagra el derecho a la protección consular. Esto es, el derecho que tienen todas las personas extranjeras que son detenidas, privadas de la libertad en un país que no es su país de origen, a ser notificadas del derecho que tienen para recibir la asistencia y protección consular. Se trata de una regla fundamental del debido proceso cuando estamos frente a personas privadas de la libertad que son extranjeras del Estado en el que se les detiene. Esta norma de derechos humanos está albergada en un tratado internacional, pero no en un tratado internacional sobre derechos humanos. Dicho de otro modo, podríamos poner un ejemplo diferente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin lugar a dudas, es una convención que tiene una multiplicidad de artículos, más de 60 artículos, más de 80 artículos son los que contiene esta Convención Americana. Pero no podemos decir que todos los artículos de esta convención alberguen normas de derechos humanos. Solamente la primera parte de la Convención Americana contiene normas de derechos humanos. De ahí que la duda era a qué es a lo que se le va a dar un rango constitucional. Al Tratado Internacional en Derechos Humanos en su conjunto, incluyendo aquellas disposiciones adjetivas o orgánicas, por ejemplo, en las que se regula la integración de la Comisión Interamericana, o aquellas en las que se establece la integración de la Corte Interamericana o las reglas de procedimiento, tanto ante la Comisión Interamericana como ante la Corte Interamericana, o solamente aquellas normas sustantivas albergadas en la Convención Americana de Derechos Humanos que contienen normas de derechos humanos. La respuesta fue clara. Es indispensable reconocer el estatus constitucional a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, independientemente del objeto, fin y propósito del respectivo instrumento internacional. Cierto es que la reforma del artículo primero, párrafo primero, con esta constitucionalización o este trato deferencial que se le brinda a las normas internacionales en materia de derechos humanos, generó bastantes dudas en el proceso de transformación constitucional. Se comentaba en su momento que se estaba constitucionalizando los tratados internacionales sin que necesariamente pasaran por el procedimiento rígido que sí supone una transformación constitucional. Mientras que una reforma constitucional precisa de la aprobación de ambas cámaras del Congreso de la Unión a partir de una mayoría calificada de las 2/3 partes, sumado a la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, un tratado internacional por esta vía, la vía del artículo primero constitucional, en realidad se estaba constitucionalizando a partir solamente de la firma por parte del titular del Ejecutivo, en tanto representante del Estado mexicano en el exterior, sumado a la ratificación que hace exclusivamente una de las cámaras, el Senado de la República. El argumento que gravitó en su momento es que para efectos de darle el rango constitucional a estos tratados internacionales era indispensable establecer un procedimiento igualmente rígido al que prevé, al que contempla la Constitución para que ésta sea modificada. Por fortuna, este comentario o esta objeción, esta observación fue vencida con argumentos, desde mi perspectiva, muy válidos. Fundamentalmente se contraargumentó que los tratados internacionales son igualmente rígidos. Para que la comunidad internacional apruebe un tratado internacional, ya sea la Asamblea General de la OEA o particularmente la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y lo ponga a disposición de los estados a efecto de que estos lo ratifiquen, supone un proceso verdaderamente complejo en el que se requiere la confluencia, la voluntad unitaria, la unificación de diversas culturas, de diversas tradiciones jurídicas, de diversas cosmovisiones nacionales, de diversos intereses políticos y de diversos intereses, digamos, que responden a un mundo que es verdaderamente plural, a un mundo que es un mosaico. De tal forma que al momento en el que se adopta
se aprueba un instrumento internacional, en realidad ya hubo un proceso previo verdaderamente complejo, verdaderamente rígido para ponerlo a disposición de los estados a efectos de que estos se adhieran y tomen de esa bandeja que supone la oferta internacional puesta a su disposición para que determinen en ejercicio de su soberanía a qué instrumento internacional se adhieren, supone pues un proceso difícil, un proceso rígido. Adicionalmente hubo otro argumento que pesó al momento de vencer la objeción que se tenía. Y la argumentación que se esgrimió como segundo planteamiento es que tratándose de normas de derechos humanos reconocidas a nivel internacional y que han sido ratificadas por el Estado mexicano, se debía adoptar una posición no rígida, sino una posición flexible. Esto es una posición en la que se favorezca la recepción del instrumento internacional, por un lado, y que una vez que este instrumento internacional ha sido recibido, posea la mayor de las jerarquías, la mayor de las importancias y el estatus jurídico, el estatus constitucional más importante que el orden jurídico puede contemplar. ¿Por qué? Por la naturaleza de las normas, por el contenido de las normas, por lo que las normas albergan, que son normas justamente de derechos humanos que aspiran justamente a proteger, a reconocer esto que es tan valioso para la humanidad, que son las ideas, los principios libertarios de dignidad, igualdad, solidaridad y dignidad entre todas las personas. El segundo elemento que me gustaría comentar respecto de la modificación del artículo primero constitucional es el relativo al principio pro persona. El dictamen original de la Cámara de Diputados de abril del 2009 estableció una fórmula verdaderamente única en su tipo, porque contemplaba ciertamente el principio pro persona, pero lo supeditaba a un así denominado principio de no contradicción con la Constitución. Me permito leer lo que decía el dictamen de la Cámara de Diputados en abril de 2009. Tratándose de normas de derechos humanos, estas se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos de los que México sea parte. En su aplicación, bajo el principio de no contradicción con esta Constitución, se observarán aquellas que resulten más favorables a los derechos de las personas. Esto es, se decía en síntesis, sí, se puede aplicar la norma más favorable, pero siempre y cuando esta norma más favorable no contradiga a la Constitución. Este dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, un año después, en abril del 2010, suprime el segundo enunciado del párrafo segundo del artículo primero constitucional y deja el dictamen en los siguientes términos. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos antes señalados. Como se pueden dar cuenta, lo que hace la Cámara de Senadores es adoptar una fórmula de compromiso en la que finalmente suprime ambas ideas, tanto el principio pro persona como el principio de no contradicción con la Constitución, pensando que esta era la fórmula que iba a permitir que el proceso de transformación constitucional recibiera el beneplácito por parte de la colegisladora. Ahora bien, ciertamente uno podría argumentar que este dictamen, el de la Cámara de Senadores de abril del 2010, si uno lo lee con cuidado, finalmente sí contenía el principio pro persona, ciertamente no en el articulado, porque como nos dimos cuenta, este ya fue suprimido, pero sí en la exposición de motivos, porque el dictamen claramente cuando hacía referencia al que sí consagraba, que era el principio de interpretación conforme, mencionaba todas aquellas cláusulas reconocidas en los tratados internacionales de derechos humanos en donde se alberga el principio pro persona, que como pudieron ver en una de las reacciones de mi parte a los cuestionarios, es un principio ampliamente reconocido a nivel internacional. Finalmente, ¿qué ocurre?
Se regresa el dictamen de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados en diciembre del 2010, importante señalar que ya era una nueva legislatura, mientras que la de abril del 2009 terminaba su gestión en agosto del 2009 y por consiguiente al mes siguiente, 1 de septiembre del 2010, teníamos una nueva Cámara. Esta nueva Cámara de Diputados no tenía, digamos, la objeción a consagrar el principio pro persona. Y es así finalmente como se establece. En diciembre del 2010, la Cámara de Diputados adopta el dictamen en cuyo artículo primero, párrafo segundo, se dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Se incorpora lisa y llanamente tanto el principio de interpretación conforme como el principio pro persona. Esta es una muestra clara de lo que ya les comentaba, el proceso ascendente que supuso la discusión entre una Cámara y la colegisladora. Mientras que en un inicio la Cámara de Diputados sí consagraba el principio por persona, pero le colocaba un candado que era el principio de no contradicción con la Constitución, en el siguiente pronunciamiento de una Cámara, la Cámara Alta del Congreso de la Unión, simplemente se suprime una idea que estaba siendo limitada, pero sí se alberga el principio de interpretación conforme y en el dictamen se citan aquellas disposiciones internacionales en las que se reconoce el principio pro persona. Finalmente, en el siguiente pronunciamiento del Congreso de la Unión, en diciembre del 2010, la Cámara de Diputados adopta sin ningún tipo de candados, sin ningún tipo de limitación, el principio pro persona. El tercer punto que me gustaría comentar, que fue particularmente importante en el proceso de transformación constitucional, es el relativo a las obligaciones de las autoridades. Estoy refiriéndome al párrafo tercero del artículo primero constitucional. Mientras que la Cámara de Diputados en el dictamen del 2009 hacía referencia a varias de las obligaciones, solamente en el dictamen se mencionaba que las violaciones a los derechos humanos merecerán ser indemnizadas. Pero esto no se contemplaba, no se decía en el articulado adoptado por la Cámara de Diputados en abril del 2009. No fue, sino hasta un año después, la Cámara de Senadores la que incorpora, tanto en el articulado como en el dictamen, el concepto de reparación, que es el que finalmente contempla la reforma constitucional en derechos humanos. Se trata de un concepto clave, un concepto fundamental en materia de derechos humanos. Tradicionalmente, cuando hablamos de derechos humanos, pensamos en la identificación de la violación perpetrada, en la identificación del acto transgresor a los derechos humanos, pero no prestamos atención a las medidas de reparación, de resarcimiento que tienen que ser adoptadas a efecto de minimizar el daño, a efecto de reparar justamente la lesión causada. En otras latitudes, el tema de las reparaciones ha tenido un desarrollo particularmente importante. Pensemos en la teoría anglosajona de los remedies, así denominados en inglés. En nuestro contexto, el tema de las reparaciones no ha sido desarrollado. Afortunadamente, la reforma constitucional en derechos humanos hoy en día nos habla de el derecho a la reparación, el cual es mucho más amplio que el derecho a la indemnización. La indemnización es uno de los componentes del derecho a la reparación, pero de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la reparación está integrada por 5 elementos fundamentales. El primero de ellos es la restitución. Obviamente la restitución cuando ésta es posible. Pensemos, por ejemplo, en una persona que ha sido arbitrariamente privada de la libertad, la forma de restituirle es recuperando su libertad. Ciertamente que una restitución plena, total, integral será imposible porque nadie le podrá regresar a esa persona los años que indebidamente estuvo privada de la libertad.
Pensemos en una persona a la que se le despoja, por ejemplo, de la nacionalidad. Pensemos en una persona a la que se le despoja de un documento de identidad. En estos casos, lo que busca la medida reparatoria en su vertiente de restitución es que la persona recupere, se le restituya la nacionalidad o se le restituya su identidad. El segundo componente en materia de reparaciones es justamente la indemnización. ¿De qué estamos hablando? Fundamentalmente de una compensación de carácter económica, importante, ampliamente desarrollada en materia civil. Sin embargo, cuando estamos hablando de derechos humanos, en muchas ocasiones el dinero y el costo monetario no es suficiente para disminuir el dolor. Es importante, por eso decimos que se trata de uno de los 5 componentes. El tercer componente es el de la rehabilitación. La rehabilitación fundamentalmente está concebida, pensemos en una víctima de tortura, para que ésta obtenga una rehabilitación médica, una rehabilitación psicológica. Pensemos en víctimas de desaparición forzada, quienes merecen, sus familiares, sus deudos, una atención psicosocial a efecto de disminuir justamente el impacto. Se trata justamente de que el Estado provea medidas de rehabilitación hacia la persona victimizada. La cuarta medida de reparación, según los estándares internacionales, es la relativa a las medidas de satisfacción. Fundamentalmente estamos hablando de medidas de carácter inmaterial, medidas de reparación fundamentalmente de orden simbólico, ¿no? Una disculpa, un perdón público, la creación de un memorial, la elaboración de una semblanza respecto de las víctimas, la incorporación en los textos de educación que imparte el Estado algunas referencias en las que algunos grupos sociales, algunas personas fueron víctimas. Estas medidas producen una satisfacción fundamentalmente de carácter emocional, una satisfacción fundamentalmente de carácter moral. El quinto factor en cuanto a las medidas de reparación, quinto y último, son las garantías de no repetición. Aquí estamos hablando de medidas que están fundamentalmente pensadas hacia el futuro, no medidas que están pensadas hacia el pasado. Se trata de que la misma conducta no vuelva a ser cometida. Pensemos, por ejemplo, en las sentencias que la Corte Interamericana ha dictado, varias de ellas en relación al Estado mexicano, en las que como medidas de reparación le ha ordenado al Estado mexicano que modifique el alcance del artículo 57 del Código de Justicia Militar, en donde se establece los alcances indebidos y excesivos de la jurisdicción militar. Seguramente para las víctimas tiene un efecto importante el que sus casos no sean conocidos, las víctimas directas me estoy refiriendo, no sean conocidos por la jurisdicción militar, pero la modificación legislativa pues tiene un efecto que no solamente va a incluir a la víctima directa, sino un efecto hacia el futuro que va a incluir a otras futuras víctimas que hayan sido violentadas por el ejército y que necesariamente tendrían que ser investigadas, procesadas, juzgadas, sancionadas por autoridades civiles. El cuarto tema sobre el que me gustaría platicarles en esta charla, que tuvo un impacto importante en el devenir de la reforma constitucional en derechos humanos en relación al artículo 1 constitucional, es el último párrafo de este artículo. La cláusula de no discriminación, el principio de igualdad, se consagró en México desde el año 2001. Y en el proceso mismo de reforma constitucional, algunos grupos liberales vieron la oportunidad para ampliar el supuesto de casos en los que la discriminación está explícitamente prohibida. Y se agregó en este sentido como una de las causas vedadas que están prohibidas, en las que está prohibida todo tipo de discriminación, aquella que esté motivada por las preferencias sexuales. Esto generó una reacción muy fuerte, particularmente de grupos conservadores, quienes incluso llegaron a argumentar que se estaban legitimando preferencias sexuales como incluso la pedofilia,
de tal forma que una persona podría argumentar que su preferencia sexual era tener relaciones sexuales con niños y niñas. Un argumento verdaderamente absurdo, pero que sí sirvió para movilizar a grupos conservadores y despertar, por lo menos en algunos actores legislativos, ciertas dudas respecto de la pertinencia de agregar este supuesto. Esta cláusula de prohibición de la discriminación, el principio de igualdad, lo cierto es que resalta algunas de las principales motivaciones en las que el constituyente permanente manda un mensaje de repudio, tales como el origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, entre otras. Pero siempre concluye con una fórmula abierta, nos dice o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Había quien argumentaba en el proceso de discusión de la reforma constitucional de derechos humanos que las preferencias sexuales ya estaban incorporadas implícitamente en esa cláusula abierta. Sin embargo, se sostuvo y se aprobó la posición de que era necesario darle una visibilidad a esta discriminación que enfrentan múltiples personas, muchas personas, en razón de sus preferencias sexuales. Era la coyuntura adecuada, argumentaban quienes proponían esta adición al último párrafo del artículo 1 constitucional, para incorporar el tema de las preferencias sexuales. De no incorporarlo en este momento iba a ser difícil que como una reforma aislada, esto es, como una reforma que no forma parte o que no integra un paquete, se fuera a adoptar. Y tuvieron razón. Se incorporó esta cláusula, la relativa a las preferencias sexuales, que cabe mencionar incluso que era una cláusula que ya estaba contemplada en la ley secundaria, la ley sobre erradicación de la discriminación en contra de todas las personas. El siguiente artículo que se modificó fue el artículo 3 constitucional. En realidad este artículo no fue un precepto ampliamente discutido, hubo un consenso fundamental desde el principio a efecto de señalar que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, entre otros aspectos, el respeto, fomentar el respeto a los derechos humanos. Aquí, como digo, no hubo ninguna discrepancia ni fue un factor que se discutió hondamente en el proceso de reforma constitucional. El siguiente artículo fue el artículo 11, o es el artículo 11 constitucional. Este fue un artículo, como lo comenté en alguna de las reacciones a los cuestionarios, que originalmente contenía una fórmula de redacción verdaderamente positiva, pero que fue modificado por la Cámara de Diputados en el dictamen de diciembre del 2010 de manera negativa. De hecho, podemos decir que es el único artículo que fue objeto de una minimización respecto de sus alcances, respecto de sus contenidos en el proceso de transformación legislativa. La propuesta original decía: toda persona tiene el derecho de solicitar asilo, la ley regulará su procedencia y excepciones. Así de claro, así de contundente. Sin embargo, como les comentaba, la Cámara de Diputados modificó el dictamen en diciembre del 2010, quedando la redacción que actualmente posee, en la cual se dice: en caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo, por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Ustedes se preguntarán, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre la redacción original y la redacción finalmente aprobada? En que la redacción original no establecía el supuesto en el que se puede solicitar asilo, sino que simplemente señalaba: toda persona puede solicitarlo. Mientras que la modificación finalmente adoptada por la Cámara de Diputados y posteriormente ciertamente por la Cámara de Senadores solamente nos habla en casos de persecución. Sin embargo, el asilo es una institución que se concede por supuestos que van más allá del relativo a la persecución. Por otro lado, agrega el artículo 11 constitucional: por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. En realidad, la institución del refugio como tal no existe. Lo que existe es la condición de refugiado.
la cual tiene una convención específica, incluso la cual tiene una ley en México que es una ley verdaderamente de vanguardia, una ley verdaderamente de avanzada. ¿Cuáles fueron los factores que estuvieron atrás de la modificación al artículo 11 constitucional? Bueno, una tradición muy rica del Estado mexicano, inaugurada en el siglo XX, de puertas abiertas para personas que estaban siendo victimizadas en sus países de origen, a las que México de manera hospitalaria recibió. Pensemos en las y los republicanos que huían de la guerra civil o que huían, digamos, de el régimen franquista. Pensemos en las personas de América Latina que escapaban de sus países por las condiciones de dictadura que se vivían durante particularmente la década de los 70, principios de los 80. Pensemos también en las personas de Centroamérica que con motivo de los conflictos armados por los que atravesaba varios de los países del Istmo centroamericano, vieron en México un país, un santuario en el cual vivir. Este artículo, digamos, responde a esta tradición, aunque, repito, la forma como se redactó no es la forma más afortunada. Otro artículo que fue modificado con la reforma constitucional en derechos humanos es el artículo 15 constitucional. Aquí fundamentalmente lo que se establece, y sin que hubiera mayor discusión en el proceso legislativo, es la imposibilidad para que el Estado mexicano ratifique o celebre algún tratado internacional en el que se alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Creo que la palabra clave en este artículo es la palabra alterar. ¿Cómo debemos entenderla? Desde mi perspectiva debemos entenderla como la imposibilidad que el Estado tiene para suscribir un tratado en el que se reduzcan, y es aquí la clave, entender alteración como reducción, los derechos humanos reconocidos por la Constitución o otros tratados internacionales. En este sentido, podríamos decir que el artículo 15 constitucional, el nuevo artículo 15 constitucional, lo que hace es darle expresión concreta a uno de los principios reconocidos en el nuevo artículo primero constitucional. Estoy pensando en el principio de progresividad. Esto es el principio en el que en materia de derechos humanos supone que documentos internacionales consagran lo que la doctrina conoce como los derechos inderogables, esto es, derechos que no son susceptibles de ser suspendidos aun y cuando se llegue a declarar un estado de excepción. Y tanto el artículo 27 de la Convención Americana en el párrafo segundo indica lo siguiente: no se autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos, y hace referencia al derecho a la personalidad jurídica, al derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud, principio de legalidad y de retroactividad, entre otros. Una disposición semejante tiene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué ocurrió a nivel interno cuando se estaba modificando el artículo 29 constitucional? Se incorporaron prácticamente todos los derechos que la normativa internacional prohíbe que sean suspendidos, tratándose de un estado de excepción, con excepción de uno, el derecho a la vida. Derecho a la vida que está reconocido a nivel internacional tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 4, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 6. Sin embargo, en el contexto en el que se dio la reforma, ustedes saben que era un contexto en el que varias constituciones a nivel local se estaban modificando para reconocer el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Entonces argumentaban algunos de los grupos liberales que si se reconocía el derecho a la vida como uno de los derechos no susceptibles de ser suspendidos, se estaría dando un mensaje que favorecería esta agenda de algunos grupos conservadores a nivel nacional. Por eso se oponían. Sin embargo, hubo la sensatez suficiente para poder distinguir claramente el objetivo de la modificación constitucional. Ciertamente la Constitución mexicana de manera llamativa no reconoce el derecho a la vida, como sí lo hacen los instrumentos internacionales, y prácticamente todas las constituciones democráticas del mundo. La discusión en todo caso es el momento a partir del cual se reconoce el derecho
a la vida, pero de lo que no hay duda es que cuando hay un estado de excepción, el derecho a la vida es uno de los derechos que no puede ser suspendido y que no debe ser suspendido. Este artículo, repito, generó mucha polémica, pero finalmente, a propuesta de uno de los partidos políticos en la Cámara del Congreso de la Unión, se incorporó el derecho a la vida como uno de los derechos que, junto con el de la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, integridad personal, protección a la familia, el nombre, nacionalidad, derechos de los niños, derechos políticos, entre otros, no son susceptibles de ser suspendidos cuando el Estado mexicano decrete un estado de excepción. Otro artículo que fue modificado es el artículo 33 constitucional. Ciertamente aquí no hubo grandes discusiones, fundamentalmente la modificación es para establecer el derecho de audiencia previa cuando el Ejecutivo de la Unión decida expulsar del territorio nacional a una persona extranjera. Sin embargo, aquí llama la atención un elemento al que casi no se le ha prestado atención, pero que es necesario subrayarlo. De acuerdo a los artículos transitorios del decreto de reforma, en realidad el artículo 33 nuevo, entre comillas, aún no entra en vigor. Fíjense lo que dice el artículo 5 transitorio de la reforma. El Congreso de la Unión, lo cito, expedirá la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional en materia de expulsión de extranjeros en un plazo máximo de 1 año contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. Hasta aquí parece que todo va bien. Sin embargo, añade el artículo transitorio. En tanto se expida la ley referida, esto es la ley reglamentaria del artículo 33, este artículo, el 33, se seguirá aplicando en los términos del texto vigente. ¿Qué supone esto? Que en realidad aún no hay una modificación al artículo 33 constitucional. ¿Por qué? Porque la modificación o la entrada en vigor de esta modificación está condicionada a que se emita la ley reglamentaria, por lo que podríamos, una ley reglamentaria que cabe señalarlo, aún no es aprobada por el Congreso de la Unión, por lo que podríamos decir que en realidad el decreto de junio del 2011 modificó 10 artículos en lugar de 11 artículos. Esta es una de las agendas fundamentales que tiene que ser abordada de manera pronta. Otro artículo modificado, creo que me lo he brincado, es el artículo 18 sobre el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, pero en realidad ahí no hubo discusión relevante sobre la que merezca detenerme un momento. Un artículo muy importante que se modificó también con la reforma es el artículo 89 constitucional para incorporar como uno de los principios normativos de la política exterior el relativo al respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Aquí lo que se hizo es constitucionalizar una sana práctica que, como vimos en las lecturas, se empezó a desarrollar desde principios de la década de los 80s, en la década de los 90 tuvo un segundo aire, pero particularmente en la primera década del presente siglo. En este sentido, el Estado mexicano, la representación que, como saben, la detenta el titular del Ejecutivo Federal, tiene que atender como uno de los principios rectores, uno de los principios normativos, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Otro artículo que sí fue ampliamente discutido es el artículo 97 constitucional, en el cual se deroga la facultad que tenía la Corte para investigar violaciones graves a los derechos humanos. Se adoptó una fórmula de compromiso en la que en realidad esta atribución se le trasladaba a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aquí hubo una preocupación en el marco de la discusión legislativa porque para algunos actores era fundamental que esta atribución a la Suprema Corte de Justicia se mantuviera, considerando las problemáticas estructurales que el Estado mexicano aún tiene en materia de derechos humanos. Decían, es importante que existe esa válvula verdaderamente excepcional que el Estado mexicano tiene a través de la Suprema Corte para hacer una investigación respecto de violaciones graves a los derechos humanos. Finalmente se estimó inconveniente mantener esta atribución y trasladarla
a la CNDH bajo el argumento de que, dicho en pocas palabras, se desnaturalizaba la función jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia en la medida en que no era una sentencia lo que se dictaba a partir de esta investigación, sino más bien un análisis y un producto y un dictamen, pero que carecía de efectos vinculantes. El siguiente artículo que se modificó, y ya casi vamos terminando, es el relativo al artículo 102 en su apartado B. Lo primero que se traslada, digamos, de los temas que fueron ampliamente discutidos, y como se dan cuenta, no necesariamente en mi exposición estoy detallando todas las modificaciones, sino fundamentalmente aquellas que merecieron discusiones importantes, fue el relativo a la nueva facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos que se le concede a la CNDH, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como les comentaba, esta atribución que tenía la Corte es trasladada a la CNDH. Ahora bien, esta atribución en realidad algunos argumentaban, y creo que con razón, que ya la tenía la CNDH. La CNDH podía, antes de la reforma de junio del 2011, conocer e investigar violaciones graves a los derechos humanos. En realidad no se estaba agregando absolutamente nada. Y ciertamente la CNDH hoy en día, y desde antes de la reforma, podía investigar violaciones graves a los derechos humanos e incluso violaciones no graves a los derechos humanos. Sin embargo, se adoptó como una fórmula de compromiso, a efecto de satisfacer a aquellos grupos que decían no hay que suprimir la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se dijo, bueno, no se suprime la atribución, lo único que ocurre es que se traslada de un órgano constitucional, de un poder independiente, el Poder Judicial, la máxima instancia judicial, la Suprema Corte, a un órgano constitucional autónomo como la CNDH. Sin embargo, en la forma en la que se redacta esta nueva atribución o esta atribución para la CNDH, en realidad no fue fácil, porque en algún momento se estableció en los dictámenes que esta atribución iba a ser ejercida por el Consejo Consultivo de la CNDH. El temor que se tenía en su momento es que, siendo una atribución que veían algunos actores políticos muy poderosa en manos de la CNDH, fuera a ejercerse unilateralmente, unipersonalmente por parte del presidente de esta institución autónoma. Se dijo en ese momento es mejor que esta atribución la tenga el órgano colegiado con los pesos y contrapesos, los checks and balances que supone una atribución que va a ejercer un órgano colectivo y no una instancia unipersonal. Pero finalmente ya en la dictaminación que fue aprobada, se estableció simplemente que esta atribución la va a ejercer la CNDH sin precisar quién la podrá desarrollar. Y el último artículo modificado con la reforma constitucional es el relativo al artículo 105 constitucional, a efecto de que los organismos públicos de derechos humanos ejerzan acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución, y aquí está el agregado, en los tratados internacionales de derechos humanos. Esta modificación originalmente no estaba contemplada en abril del 2009, cuando la Cámara de Diputados adopta el primer dictamen, sino que obedece a una sentencia que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, con motivo de una acción de inconstitucionalidad promovida por un organismo público de derechos humanos, sostuvo la Corte que lo único que se podía analizar era la constitucionalidad de las normas que vulneren los derechos humanos, y que no se podía citar en una acción de inconstitucionalidad como el elemento contrastante un tratado internacional. Por eso, en el devenir y en el transcurso de la reforma constitucional, se estimó necesario señalar que las acciones de inconstitucionalidad proceden contra las leyes que vulneren los derechos humanos reconocidos en los dos recipientes a los que hace referencia el artículo primero constitucional, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso podríamos argumentar con esta nueva fracción que se incorporó, y así lo sostenían algunos protagonistas del proceso de transformación constitucional, que no solamente estábamos en presencia de una acción de inconstitucionalidad, sino que también estábamos en presencia de una acción de inconvencionalidad.
Esto es una acción que lo que reclama es la vulneración de los derechos humanos reconocidas donde en los tratados internacionales. Son estos los artículos constitucionales que se aprobaron, fueron estas algunas de las principales modificaciones que nos permiten entender el alcance y el significado de la reforma derivado del proceso de discusión y deliberación en ambas cámaras del Congreso de la Unión. El reto está en la implementación de la reforma constitucional en derechos humanos, tanto la implementación política, la implementación legislativa y la implementación judicial. Si ustedes revisan los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, todos los plazos que se previeron, que era un año para emitir las legislaciones secundarias, han sido vencidos, han sido cumplidos. En teoría, la reforma constitucional en derechos humanos debía tener su implementación legislativa en junio del 2012. Ciertamente es que se atravesó el proceso electoral, ciertamente es que estaba concluyendo una Cámara del Congreso de la Unión, pero hoy en día no tenemos el marco legislativo que permita implementar la reforma constitucional en derechos humanos. Esto agrava o acrecienta la responsabilidad de las y los impartidores de justicia, de ahí la pertinencia de un curso como este en el que se pretende analizar cómo ejercer el control de la convencionalidad y en este sentido favorecer la implementación, por lo menos judicial, en la vertiente judicial, de la reforma constitucional en derechos humanos. Es verdad que el Pacto por México, suscrito en diciembre del año pasado por las principales fuerzas políticas, por el presidente de la República, habla de la creación de una instancia federal que permita dar seguimiento a la instrumentación de la reforma constitucional en derechos humanos. Estoy hablando del compromiso 21, sin embargo, a casi 4 meses de distancia aún no se crea esta instancia implementadora de la reforma constitucional en derechos humanos. La encomienda es grande, la actividad y la responsabilidad que ustedes tienen como impartidores, impartidoras de justicia es mayor, dado que tienen que favorecer y colmar esa laguna legislativa que existe y esa laguna política que existe. Pues muchísimas gracias, de esta forma terminamos la grabación de la videoconferencia, damos fin a la unidad 1 del curso Control Difuso de la Convencionalidad. Espero hayan disfrutado la unidad, espero que los conocimientos transmitidos les sean de utilidad en su actividad cotidiana. Muchas gracias y les deseo el más alto de los aprovechamientos académicos y la mejor de las suertes en el curso que apenas amanece. Muchísimas gracias.